Miranda. Buenos días a todos y a todas. Estimada Susan, es un gusto estar en este evento de ASCOA. Creo que es la primera vez que me toca estar, pero en el Perú. Distinguido canciller, representantes de las diferentes empresas, embajadas, es un gusto también que puedan participar de este evento. Saludo las profundas reflexiones del canciller. Efectivamente, tenemos que pensar un país mejor, un país con más inversión, pero con más equilibrio con el medio ambiente. He preparado una presentación, no sé si me pueden apoyar con ello, que resume un poco la visión que tenemos. Estoy convencido que el 2024 va a ser un año mejor. Estamos generando condiciones importantes para una mayor inversión. Eh, y en ese sentido, creo que a pesar de lo complicado de este año, han habido avances avances importantes. Hemos, eh, primero hay que recordar, ¿no? Siguiente, por favor, que, que los fundamentos no han cambiado. Los fundamentos se mantienen estables, seguimos siendo una economía abierta al mundo, seguimos siendo una economía con una estabilidad macroeconómica, yo diría, envidiable en la región, y a pesar de los shocks, creo que somos de las pocas economías que a la fecha han experimentado una caída de la producción, pero que han acumulado más ahorros fiscales. Entonces, esta contradicción a veces refleja un poco lo que es el Perú, los avances que hemos conseguido y los retos que tenemos de cara al periodo, no solamente 24-26, sino de cara al país que queremos dejarle a las siguientes generaciones. Es un país sólido fiscalmente. Ha habido avances, una deuda baja, la más baja de los emergentes de la región. Ha habido una consolidación fiscal importante. Estamos recuperando los ahorros perdidos en la pandemia, pero hay retos también. El reto más importante, creo que de corto plazo, es salir de este episodio de caída de la producción y y el segundo, no menos importante, es revertir el estancamiento estructural o la caída estructural que ha experimentado el crecimiento potencial del Perú. Pero a pesar de haber sido un año complicado en materia macro, creo que los fundamentos han permitido que Perú tenga el menor o uno de los menores riesgos de la región. Eso creo que es importante, que siga siendo una plaza atractiva para la inversión. Y a pesar de todo, y esto lo decía y me ratifico con todos los distintos shocks. Este año ha sido un año atípico porque han sido shocks de alto impacto y de distinta naturaleza, ¿no? Por eso es que la situación, digamos, nos ha llevado a esta caída acumulada de la producción, que es, digamos, moderada, pero está muy por debajo de nuestra capacidad de crecimiento. Pero a pesar de esto, hemos podido mantener la calificación crediticia, ¿no? Si un país con todos los shocks, con caída de la producción, o sea, puede mantener su calificación, creo que hacia adelante las oportunidades son enormes. Y hay, yo diría, oportunidades desde todos los frentes. Primero, a nadie le cabe la menor duda del potencial que tiene este país en recursos naturales, todos los avances que hemos podido experimentar, pero ha coincidido también con eventos positivos. El próximo año vamos a ser sede de la PEC. Esto creo que va a posicionar más al país, nos va a poner en contacto con más inversionistas. Ay, perdón, creo que estoy rezagado a un slide. Entonces, eh, y como lo decía Susan al inicio, hemos asumido la presidencia de la CAF, tenemos la presidencia de la Alianza del Pacífico, acabamos de asumir la presidencia de la PEC, el próximo año me parece que nos toca asumir la presidencia del BID, vamos a entregar la presidencia del FIDA. Entonces, este contexto complejo está o ha coincidido con un escenario donde el Perú va a estar en la vitrina internacional. Y lo que queremos hacer como gobierno es no perder
esa oportunidad, estar en contacto, en un uno a uno con los inversionistas, explicarle la enorme posibilidad que representa el país. Y lo que queremos es recuperar esta capacidad de crecimiento que ha tenido el Perú en los últimos años. Desafortunadamente el contexto político no ha ayudado, ha sido algo que ha restado, pero creo que con la capacidad de generar consensos, con las reformas que estamos planteando, vamos a poder revertir esta situación. Y de cara a salir de esta contracción que está experimentando la economía, necesitamos empujar hacia adelante la inversión privada. Solamente con inversión privada podemos generar, al menos en los siguientes años, un crecimiento económico importante. Y hay posibilidades de inversión interesantes en diferentes sectores. La brecha de infraestructura, si ustedes lo ven, es enorme. Este es un problema, pero también es una posibilidad de avanzar, y lo anunció la presidenta el 28 de julio de este año. Queremos iniciar una estrategia de desarrollo basada en el impulso de la infraestructura. Ese es el primer frente de yo diría, de este cambio de rumbo, y por eso hemos estado bastante activos en el lado económico. La inversión, si es cierto, es el componente más volátil del ciclo económico, y hay un componente que puede, digamos, revertirse fácilmente. En realidad, obedece también a razones estructurales y depende de muchas variables. Entonces, lo que nos hemos concentrado este año, además de hacer política fiscal contracíclica, con los programas que hemos lanzado, es a generar un mejor entorno para la inversión. Hemos aprobado en lo que va del año 13 leyes que van a generar justamente, por un lado, aceleración de la inversión, pero también queremos hacer más atractiva la inversión privada. Este es un resumen de los diferentes decretos que aprobamos. Entonces, desde el inicio sabíamos que el año iba a ser un año retador. Desde el inicio sabíamos que el gran desafío de esta gestión es revertir una desaceleración que tiene más de una década y que se agudizó producto de los problemas y conflictos políticos. Y la parte importante es que de cara al mediano plazo hay avances importantes. Uno de ellos son los anuncios de inversión. Lo he dicho y me ratifico. Si queremos avanzar, tenemos que apalancarnos en la minería. Tenemos un portafolio de proyectos importantes que tenemos que sacar adelante. Ese es el compromiso alineado de todos los sectores. Los anuncios de inversión no minera también están avanzando. Esto es algo que no veíamos hace tiempo. Hay un apetito por invertir. Es cierto, no se está materializando en los números macro. La inversión, si uno recuerda los modelos básicos de macroeconomía, tiene un componente inercial, ¿no? Y desafortunadamente el 2021 y 2022 fueron años de desconfianza, fueron años en donde había el riesgo de un cambio del sistema, había el riesgo de un cambio en la constitución, y por eso salieron del Perú cerca de 20.000 millones de dólares que queremos recuperar en los siguientes años. Entonces, han habido avances. Creo que lo más importante de cara a los siguientes años es, por ejemplo, la adjudicación de asociaciones públicas privadas. Hemos, en estos 11 meses de gestión, batido el récord de adjudicaciones de asociaciones público-privadas. Si uno suma los últimos 4 años, no llegamos ni a 500 millones. Este año, en 11 meses, hemos adjudicado 2.300 millones de dólares, 24 veces lo que se adjudicó el año pasado. Entonces es un avance, y estos proyectos inevitablemente se van a desarrollar el 24, el 25 y el 26. O sea, para acelerar el crecimiento tiene que haber un planeamiento. Uno tiene que saber cuándo entran los proyectos y, en caso sea necesario, dar medidas para acelerar la ejecución de proyectos. No nos podemos dar el lujo, lo ha dicho el canciller, en un mundo que está cambiando rápidamente, con el cambio climático enfrente, con los retos que supone la inteligencia artificial, ni siquiera sacar adelante proyectos que ya, digamos, que ya son decisiones de inversión tomadas. Y algo importante, justamente yo resalto
de sus palabras la importancia de que el Perú se abra al mundo. Estos 2.300 millones de dólares son básicamente inversión extranjera directa. Son, la mayoría de empresas son empresas con capitales extranjeros. Eh, y como gobierno nuestro rol va a tener dos líneas. La primera es destrabar, generar un ambiente más propicio para que los proyectos de inversión avancen, pero también darle este acompañamiento a la inversión. Mientras va madurando la idea de la ventanilla única en minería, la ventanilla única en otros sectores, nuestro rol como gobierno va a ser acompañar a los inversionistas y queremos generar mejores condiciones para la inversión. Por eso hemos creado también la Autoridad Nacional de Infraestructura, justamente porque queremos hacer este cambio en gestión, queremos acelerar el cierre de la brecha de infraestructura que en el Perú llega y supera los 360.000 millones de soles. Y eso va a requerir inevitablemente también la presencia de capital privado. Tenemos un plan de infraestructura que estamos mejorando, estamos trabajando en su actualización, queremos incorporarle nuevos enfoques, incorporarle la dimensión territorial, pero algo clave de esta gestión es que vamos a dar las medidas. Parte ya están incluidas en el presupuesto. Daremos otras medidas en el año 2024, pero un reto de esta gestión es acelerar la ejecución del plan de infraestructura, mientras trabajamos en la actualización de un plan que tenga un enfoque más regional, un enfoque más territorial y que nos permita tener un portafolio de proyectos de inversión que sean pues técnicamente sostenibles. Desafortunadamente, en los últimos años en el Perú no se ha planificado la infraestructura. Entonces, cuando me tocó ver el tema hacendario, yo fui antes de ser ministro, fui viceministro, fui economista jefe del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, cuando entré a ver el detalle de cómo se planifica la inversión en el Perú, es básicamente depende de muchas veces decisiones discrecionales de un gobernador regional o de un alcalde. En el Perú, los gobiernos subnacionales manejan el 75% del presupuesto de inversión. Entonces, una de las razones por las cuales no hemos avanzado en el cierre de la brecha de infraestructura es justamente por eso, porque no hemos desarrollado capacidades y segundo, porque no hemos manejado técnicamente la planificación de la infraestructura. Entonces, lo que estamos haciendo desde este presupuesto es justamente incorporar criterios que ayuden a que los proyectos de inversión pública, por ejemplo, se complementen con los proyectos de inversión privada. Ese es un objetivo, que generen eslabonamientos y encadenamientos entre sí, que sean proyectos de alto impacto, porque cuando uno ve los números macro, estamos hablando de cerca de 60.000 millones de soles en proyectos de inversión, más del 50% está atomizado en pequeños proyectos. Entonces, esos pequeños proyectos no te generan cambios significativos en materia de competitividad. Y ese es el gran giro que queremos darle en esta gestión. De cara a salir de esta situación de caída de la producción, de esta recesión, de esta pequeña recesión, hemos lanzado el Plan Unidos. Este es un plan muy importante porque permite complementar las medidas que hemos tomado anteriormente, pero que nos pone en una posición más cómoda también para darle un impulso a la actividad económica. O sea, cuando tomamos la gestión, la inflación era de 8,5%, este mes debería cerrar alrededor de 3,7%, entonces ya no hay un riesgo de afectar la convergencia de inflación a la meta del Banco Central y por eso hemos lanzado el Plan Unido con estos dos objetivos centrales. Uno, evitar que se rompa la cadena de pagos, generar un impacto sectorial. Esta situación ha sido atípica. Primera vez, ni siquiera en el Niño del 82 o el del 97 la pesca fue tan afectada. No tuvimos primera temporada de pesca. La agroexportación está sufriendo dos frentes, el frente climático y los excesos o el resultado de la sobreproducción que han reducido algunos precios de productos importantes. Entonces tú ves la pesca, la agricultura golpeada por tanto la agricultura moderna como la agricultura tradicional por el déficit hídrico, ¿no? Y eso le pega a la manufactura primaria. La construcción golpeada también porque creció a tasas altas el 21 y el 22.
los rubros de manufactura, el textil, la refinación. Este año, si no hubiera sido por la minería, probablemente estaríamos hablando de una gran recesión. La minería, el ingreso de Quellaveco ha permitido sostener el crecimiento y sostener también los ingresos fiscales, ¿no? Que han caído en 12%. Felizmente el déficit debería cerrar en 2,6 en noviembre y converger a la meta de 2,4 en diciembre. Pero ha sido un año, digamos, retador en materia macroeconómica, pero el panorama hacia adelante es un panorama, creo que, eh, más claro. Es un panorama, avisoramos una recuperación. El Plan Unidos va a ser sin duda una diferencia. Ya el día de hoy deberían salir publicadas las 3 primeras medidas. Son 25 medidas que van a generar más crecimiento, van a generar más inversión. Y para nosotros algo clave es, al menos en el muy corto plazo, seguir avanzando en el destrabe de proyectos mineros. No nos podemos dar el lujo de tener un portafolio de más de 50.000 millones de dólares que no avanza. Y no solamente no avanza, se reduce. Se reduce en el tiempo, se postergan proyectos y desafortunadamente no se hizo nada. La apuesta como gestión es consolidar el hub minero en el sur, que Arequipa, Moquegua, Puno se conviertan en un referente mundial de minería. Hay proyectos interesantes. Queremos que más inversionistas apuesten por el Perú. Como parte del Plan Unidos estamos también apostando por el shock de APPs. Como les mencionaba, el 2023 multiplicamos por 24 la adjudicación de proyectos. Queremos multiplicar al menos por 3 los proyectos adjudicados en el 2024. ¿Es retador? Pero como lo ha dicho el canciller, y yo creo que todos compartimos eso, el Perú es un país con mucho potencial. Y detrás de ese potencial, si uno lo ve desde una perspectiva del inversionista, es un país muy rentable. Es un país competitivo en algunos sectores y que se puede consolidar en otros. Por eso seguimos apostando por la consolidación del Perú como el hub portuario de América Latina. Vamos a tener el puerto de Chancay en noviembre. Estamos en este momento, justo lo decía en la mañana, en la conversación previa a esta exposición, estamos trabajando incesantemente para tener el portafolio de inversión complementaria alrededor del puerto de Chancay. Vamos a tener el puerto más grande de América Latina, el puerto más grande del mundo, y desafortunadamente no tenemos la infraestructura complementaria. Lo estamos haciendo, estamos corriendo, estamos contra el reloj, pero creo que vamos a llegar. Y eso me lleva nuevamente a recordar la necesidad de planificar la infraestructura, ¿no? Si desde el 2019 sabíamos que iba a haber un proyecto de esa envergadura, lo que debió haber hecho el Estado, y creo que esto tiene que quedar como política de Estado hacia adelante, es planear la infraestructura alrededor de grandes proyectos privados que pueden generar un impacto enorme en materia de bienestar. Y como complemento a la consolidación del hub portuario, seguimos trabajando en el impulso a la industria naval. En 3 semanas debemos tener el socio estratégico del CIMA, que justamente se va a encargar de producir una serie de barcos y va a generar el fortalecimiento de capacidades para poder en el mediano plazo dar mantenimientos a estos barcos post-Panamax. Y estamos muy cerca, yo creo que en un par de semanas, de enviar al Congreso de la República el primer proyecto de de creación de zonas económicas especiales, con un enfoque diferente. Las zonas francas existen en el Perú hace más de 30 años y no han funcionado. Hemos tomado las experiencias que sí han funcionado y queremos utilizar como primer caso el Parque Industrial de Ancón. Van a ser zonas económicas administradas por privados, pueden ser en territorios públicos o privados. Vamos a generar no solamente beneficios tributarios, una serie de ventajas que permitan atraer inversión orientada hacia la exportación. Principalmente queremos que el Perú se consolide como una plataforma exportadora y estamos a puertas de adjudicar este parque industrial de Ancón, así que si acá hay inversionistas interesados, esta es una buena opción de inversión. Y vamos a seguir avanzando, promoviendo la infraestructura. Hay en el presupuesto más de 16.000 millones para mejorar la conectividad.
carreteras, tenemos un plan especial de mantenimiento para el primer trimestre, se van a concesionar los mantenimientos de cara al subsiguiente año, eso creo que es un cambio importante, y seguimos avanzando en la consolidación de nuevos motores. El turismo, creo que como parte del Plan Unidos lanzamos el plan Turismo 4.5, que lo que busca es acelerar la recuperación hacia los niveles prepandemia. Han pasado 3 años desde la pandemia y todavía estamos al 60%. Y la expectativa era volver al nivel prepandemia en el 2026. Entonces lo que van a ver este año es una estrategia agresiva de promoción del turismo en el Perú. Vamos a complementar el plan que lanzamos este año, le llamamos Compunche Turismo. PROMPERÚ va a jugar un rol activo y lo que queremos es eso, consolidar sectores como la minería, la agroexportación, el turismo, la acuicultura. Hay medidas para la acuicultura y la pesca en este plan unidos, pero también hay sectores que pueden jugar un rol clave, como por ejemplo la promoción del Perú como destino de locaciones fílmicas, el Perú que sea destino también para estos nuevos turistas que hacen trabajo virtual. Por primera vez, eso yo creo que va a ser un legado importante de esta gestión, es necesitamos tener una agenda para la Amazonía. Y el Perú se ha sumado a este movimiento encabezado por el BID, que se llama Amazonía para siempre, y como parte de esta estrategia de desarrollo de la Amazonía, estamos en primer lugar trabajando en el tema de titulación, se necesita titulizar. Segundo lugar, necesitamos infraestructura, los costos logísticos para hacer que la selva sea competitiva son muy altos. Entonces, la única forma de mitigarlos es generando infraestructura. Entonces debemos tener nuestra agenda de la Amazonía, este plan yo calculo en el primer semestre del próximo año. Y estamos ampliando también el espectro de obras por impuestos. Como parte del Plan Unidos, estamos creando el esquema de servicios por impuestos. Solamente necesitamos infraestructura física, necesitamos capital humano, necesitamos más médicos, necesitamos más campañas contra la anemia, más profesores que ayuden justamente o apoyen en las zonas rurales donde hay recursos naturales y hay recursos que no justamente no permiten atraer talento. Esto significa, lo decía ayer la presidenta en una reunión con Susan y Randy, una aproximación más cercana al sector privado. Yo lo he dicho, lo dije en la CADE, me ratifico, necesitamos recuperar la confianza, necesitamos volver a apostar por el Perú. Y lo que vamos a hacer como gobierno es generar las mejores condiciones para que la inversión privada avance, pero sin descuidar las grandes de reformas de largo plazo. Y acá hay que ser bastante sincero y contundente. En 11 meses no puedes hacer todas las reformas. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta al mediano plazo? Es el acceso al OCDE. O sea, la agenda la ha puesto el OCDE. Ya sabemos qué reformas hacer en lo laboral, en lo que respecta a salud, en lo que respecta a educación, en lo que respecta a pensiones, a lucha contra la informalidad. Entonces, si queremos recuperar capacidad de crecimiento, o sea, nuestra primera línea es este impulso a la inversión, sacar adelante los proyectos, impulsar la infraestructura, pero la segunda línea y el segundo frente, más sostenible en el largo plazo, justamente tiene que ver con aquello en lo que no hemos avanzado absolutamente nada en los últimos 20 años, que es la competitividad. Entonces, para avanzar en competitividad, el camino hacia el OCDE puede ser, yo creo que la gran palanca del cambio del Perú. Y así que estamos trabajando en estas líneas, queremos generar predictibilidad, queremos actuar con transparencia. Así que yo termino mis palabras agradeciendo por esta invitación. Para mí es muy valioso tener de cerca a inversionistas o a articuladores de inversión. Y con todo gusto, este gobierno va a seguir apostando por la inversión privada y va a seguir generando las mejores condiciones porque más inversión privada es más crecimiento son más recursos fiscales, más empleo y más empleo es, en términos sencillos, más bienestar para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.